Por favor, acompáñenme a leer palabra del Señor en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El verbo pregonar que leímos en este versículo 2 tiene el significado de publicar o hacer notorio en voz alta algo para que llegue a conocimiento de todos. La persona que ejecuta esta acción se llama pregonero. Y esta palabra proviene del latín praeco, que significa heraldo. En la Biblia encontramos varios usos de este oficio de heraldo. En los tiempos de Faraón, los cuadrilleros y capataces tenían asignado este oficio, hablando al pueblo las órdenes de Faraón en Éxodo 5, 10 al 11. También lo vemos de forma más explícita en uno de los cargos del gobierno del rey Nabucodonosor, en Daniel 3, 4 al 5, que nos dice: y el pregonero, es decir, el heraldo, anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora quiero que piense en nuestra época, por ejemplo, en el oficio de vocero presidencial. En el gobierno, esta persona en esencia es un heraldo, que se encarga de publicar los edictos del presidente hacia toda la nación. Así que observamos a través de la historia el uso frecuente de este oficio, especialmente en medio de los gobiernos de los hombres. Ahora bien, ¿qué asuntos se le asignan a un heraldo para que los publique? Bueno, básicamente, un heraldo publica lo que su superior le diga. Si tomamos el ejemplo del vocero que les comenté, podemos escuchar que el contenido de su mensaje es propio de los decretos presidenciales. Usted no puede decir que ha escuchado al vocero hablar sobre sus gustos musicales, por ejemplo. Como leímos sobre Nabucodonosor, este hombre tenía pensado decretar adoración para sí mismo. Y este es exactamente el contenido del mensaje que le fue asignado decir al heraldo. Entonces vemos que los asuntos que los heraldos publican no están desligados de la fuente que da la orden. Y así mismo pasa con los decretos divinos. Usted puede leer que los heraldos de Dios no dicen nada fuera de lo que Él ha encomendado. ¿Y que ha encomendado el Señor? Que se le conozca tal y como es. Vemos que los cielos, el firmamento, el día y la noche anuncian su gloria en el Salmo 19, 1 al 4. Para que conozcamos su todo poder. También en 2 de Pedro 2 al 5 observamos que Noé fue pregonero de justicia. Como fue pregonero anunciando el carácter santo y justo de Dios a los hombres a través del mensaje del diluvio universal. Y así lo leemos en Moisés, los profetas, los reyes y demás autores de la Biblia. Cada heraldo de su tiempo se le encomendó la tarea de proferir mensajes acerca de Dios, mensajes sobre sus atributos, sobre sus decretos, su verdad, su autoridad. Quiero pues en esta mañana que estudiemos una de esas disposiciones que encontramos en la Biblia, que acabamos de leer. Deseo que conozcamos dos características de esta comisión que se le dio al profeta Jonás, que leímos al principio de esta enseñanza, para lo cual veremos en primera medida el contexto histórico de este profeta que se le
antes de que se le asignara la comisión que leímos, y posteriormente estudiaremos el carácter soberano y justo de esta comisión. Al finalizar, con la ayuda del Espíritu Santo, aplicaremos este estudio para nuestras almas. Entonces, como primera medida en este estudio, vamos a ver un contexto histórico del profeta Jonás antes de la comisión a Nínive. No hay mucho que decir acerca del profeta Jonás. Estudiamos la palabra de Dios y son muy pocas las referencias encontradas sobre la vida y el trabajo de este hombre de Dios. Sin embargo, por la gracia del Señor encontramos un texto que nos da luz al respecto. Este texto lo hallamos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 27. Por favor, búsquenlo. Segunda de Reyes 14, 23 al 27. Leemos. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gath-hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. La profecía aquí leída nos enmarca el contexto en el cual se desarrolló la vida del profeta. ¿Qué oficio tenía? ¿A qué parte de Israel fue enviado? ¿Cuál era el propósito de su mensaje? Y otros temas más relacionados con el profeta los encontramos en este corto texto. La Biblia nos dice que Jonás fue un siervo del Señor, un profeta de Gath-hefer. Fue un hombre de Dios que se dedicó al oficio de heraldo para publicar los designios del Señor a Israel en el reino del norte. Quiero que recordemos en este momento cómo se constituyó ese reino del norte. Para algunos es conocido, para otros no. A partir del reinado del Salomón y por causa de su idolatría, el Señor divide el reino de Israel en dos, como leemos en Primera de Reyes 11, 11 al 13. Dice: Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, es decir, la idolatría y todos esos pecados que él hizo, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esta promesa se ve cumplida luego de la muerte de Salomón, rompiéndose el reino en dos. 10 tribus serían dirigidas bajo el reinado de Jeroboam II, Jeroboam I, que sería llamado también el reinado del norte o Israel, como lo vemos después en los relatos de Reyes, cuya capital era Samaria. Y 2 tribus bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, o reinado del sur llamado Judá-Benjamín, cuya capital era Jerusalén. Usted puede corroborarlo en casa leyendo los capítulos 11 y 12 de Primera de Reyes. Posterior a esta división, leemos el desarrollo de cada reino. Se levantaba un rey en Israel, un rey en Judá, y en medio de cada reinado nuestro Señor enviaba a sus profetas la mayoría de las veces para proferir castigos en contra de ellos. Entendemos también que el Señor daba paz en ciertas ocasiones colocando reyes piadosos, pero también en otros momentos permitía la impiedad en el reinado para traer con vehemencia un juicio sobre la nación. Y el patrón más singular de dicha impiedad se replicaba justamente en el reino del norte.
vemos que este reino trajo más deshonra que el del sur, pues hubo más idolatría, despreciaron más a los profetas, hubo más corrupción del corazón, entre otras causas. Ahora entendemos en dónde se desarrolló el ministerio del profeta Jonás, en el reinado del norte. Este profeta fue enviado para dar un mensaje al rey Jeroboam II, un mensaje extraordinario que el Señor señaló para esos tiempos. Y decimos que fue extraordinario, porque como le comenté anteriormente, el reino del norte hizo muchas veces lo malo ante el Señor, y es allí, en medio de esa maldad, que el Señor, a través del profeta Jonás, expresa su misericordia y gracia. Él ordena restaurar las fronteras o los límites de Israel. Como leímos, Él vuelve a traer la expansión y la grandeza que vivieron en los tiempos de Salomón. Ellos toman posesión nuevamente de tierras que habían perdido a causa de los juicios anteriores. El Señor los pone en un lugar de dominio amplio, esparciéndolo en direcciones desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, territorios que habían perdido a causa de los sirios. ¿Y por qué lo hizo así? Nuestro texto nos da la explicación. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo, ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Nada es más amargo para el Señor que el ver a sus hijos pasar aflicción. A pesar de que este pueblo de corazón desagradecido estuviera en una posición de justo juicio, Dios no había determinado el destruirlos del todo y por lo tanto hace honor a su nombre, el título de Dios misericordioso, restaurando este reino del norte. Pero también vemos aquí que nuestro Dios en este acto de gracia le recuerda a su pueblo que sus santos ministros, los profetas, son siervos enviados por Él, confirmando las palabras de esa comisión a través de la restauración del reino. Y no cabe duda de que Jonás profirió a Jeroboam y a todo el pueblo un llamado al arrepentimiento, como todos los demás profetas, pues Dios siempre expresó su indignación a su pueblo rebelde. Y sin embargo, no vemos aquí en esta profecía un mensaje tal como Dios traerá castigo a esta nación, sino que por el contrario sus palabras contenían una increíble promesa de restauración física del reino. Observe que todo esto Dios lo hizo en medio de un rey malvado, pues este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como dijo un ministro escocés, Dios, por así decirlo, olvidó todo su ofensivo descuido de su adoración y la desobediencia a sus mandamientos, y no queriendo ver su nombre borrado, el nombre de Israel, la simiente de Abraham, su amigo, Él le dio fuerza militar y destreza a un rey malvado, y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Ahora quisiera que fuéramos un poco más profundo de esta lectura, y es que podríamos decir que el profeta Jonás no fue ajeno a todo esto, ¿sabe? Él mismo fue testigo ocular de lo que Dios hizo en ese tiempo y experimentó de primera mano lo extenso de su misericordia. Jonás no fue enviado a su próxima comisión en Nínive sin confirmar él mismo que Dios es el autor de toda gracia. Él fue enviado con un concepto previo al despliegue compasivo de Dios en un entorno que pedía justicia plena, y el Señor le reveló esto en la profecía que vimos anteriormente. Muy bien. Esto en cuanto al entorno en el que vivió y el valor de la profecía que declaró Jonás en ese tiempo. Por otra parte, también quisiera comentar que este profeta se vio influenciado con el pensamiento generalizado de favoritismo que tenía el pueblo a través de los años. Déjeme explicarle. Cuando Israel fue próspera, no tenía ningún inconveniente en que Dios demostrara su gracia a otras naciones, ya que ellos entendían en cierta forma que la promesa dada a Abraham sobre bendecir a otras naciones a través de él era cierta. De hecho, el Salmo 67 es una declaración de lo que ellos pensaban acerca de la bondad de Dios para con otras naciones. En el versículo 2 dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
Este pensamiento colectivo estaba bien arraigado y correspondía de forma positiva a un pensamiento bíblico acerca del Señor. Sin embargo, con este sentir piadoso también creció el orgullo y la vanidad. El ser hechos pueblo escogido por Dios para cumplir promesas mucho mayores que las otras naciones no los llevó a cuidar esta gracia, sino que los condujo a considerarse a sí mismos más importantes que los demás. Los consumió tanto un celo pecaminoso por ellos mismos como nación, que olvidaron vivir bajo la gracia de Dios y empezaron a caminar dando pasos de favoritos de Dios. Se endurecieron tanto en esto que pensaban de las demás naciones con desprecio, sin merecimiento a ser objetos de la gracia de Dios. Ese pecado está tan arraigado a ellos que si usted hoy en día les pregunta a los judíos del porqué de la guerra con Palestina, parte de su respuesta será decirles que ellos tienen todo derecho sobre esas tierras, que son tierras que Dios les prometió, y aún ellos no entienden que este derecho les fue quitado por su desobediencia. Ellos aún piensan que son el pueblo de Dios. Ese pensamiento de favoritismo aún persiste en ellos en la actualidad. Olvidaron por completo que eran una gran nación por la sola gracia de Dios, que su padre Abraham no fue escogido entre los mejores hombres, que sus mejores méritos fueron solamente otorgados del cielo. Y el profeta Jonás fue presa de este mismo olvido. A él también le costaba aceptar que el Señor fuera misericordioso para con otras naciones. Es por esto por lo que Dios lo envía a esta misión a Nínive, para desarraigar este pensamiento erróneo de su corazón y tratar la santidad de su Hijo. Hasta aquí entonces hemos visto parte del contexto histórico del profeta a través de la profecía que leíamos a Jeroboam II. Vimos también el carácter compasivo de Dios en esta comisión al expresar su misericordia a un pueblo que solo merecía juicio. Ahora revisaremos las características de la comisión dada a Nínive por medio del profeta Jonás. Así que, como un segundo punto, como esté manejando allí en sus notas, vamos a ver que esta comisión es una comisión soberana. Una comisión soberana. Volvemos a nuestro texto en Jonás 1 y vemos que este texto dice: levántate y ve. El Señor le dice esto a Jonás. Es el rey quien habla aquí, el rey de reyes, hablando en ese carácter de Señor soberano, sin dar cuenta de sus asuntos. Es un mandato breve, imperativo y lacónico. No hay explicaciones ni detalle. No se ofrece más información al profeta sino la de ejecutar la tarea de heraldo con esa orden. Es Dios ejerciendo sus prerrogativas, sin consejo alguno de parte de la criatura, sino por su mera voluntad. También vemos que es un llamado al deber muy repentino y abrupto, sin preparación previa, sin visión que pavimente el camino o que arroje luz sobre el propósito. Por lo general los profetas eran preparados para su labor. Por ejemplo, el profeta Isaías vio en un sueño la majestad del Señor, y es por ese conocimiento que le fue dado que él dice con toda seguridad: aquí estoy, envíame. Él fue preparado en su corazón previamente acerca de su deber y lealtad a su Rey soberano, para aceptar posteriormente esa triste y dolorosa comisión que se menciona en Isaías 6. Pero venimos a Jonás y no tenemos información acerca de una preparación previa para esta labor, única en la historia de la redención. Ningún otro profeta fue preparado para esta labor específica, el salir de las fronteras de Israel y profetizar a otra nación. Ninguno. El profeta Jonás no pudo mirar atrás y encontrar algún precedente. Debía ir a esta ciudad gentil poderosa y centro de idolatría. Simple y súbitamente surge el mandato desnudo e imperativo: levántate, ve a Nínive y clama contra ella. No hay comentario ilustrativo, simbólico como por visión,
No hay explicación ofrecida de boca en boca alguna. Como lo menciona el pastor Albert Martin, esta comisión le dice a Jonás: Jonás, soy Dios y mantengo los derechos de ejercer mi divinidad como yo quiera. Así que levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. ¿No estás en posición de desacatar esta orden, pues no soy yo rey? ¿No te he dado mi confianza para encomendarte este mensaje? También podemos deducir que Dios revela su palabra a los siervos cuando Él quiere. Aquella palabra que vino a Jonás no fue antes revelada a él ni a ningún otro profeta. Solo a él se le dio esta palabra de autoridad, solo a él vino esta palabra de Jehová, de predicar a una nación ajena a Israel. Dios es libre en revelar su palabra al siervo que Él ha designado para su labor. Nadie puede decirle: ¿por qué escogiste a este hombre tartamudo, como en el caso de Moisés? ¿O por qué diste esta palabra para que la predicara a este hermano pescador que es iletrado, como en el caso de Pedro? Él asigna su palabra y sus comisiones según los propósitos de su voluntad. También vemos acá que esto fue una prueba para el profeta. Fue una comisión que estaba en contra de la voluntad de su siervo, como veíamos. Vemos que en esta comisión Dios ha ordenado a su heraldo un mensaje abrupto y perturbador para su alma. Una comisión con la cual no estaba de acuerdo, como lo expresa al oír de su presencia posteriormente en Jonás 3, en Jonás 1. Pero ¿quién puede oír de su presencia, como dice el Salmo 139:7? ¿Quién puede decirle no al designio de su voluntad? Lo que él desea lo hará, como dice el Salmo 135:6. El Señor esperaba de parte de su siervo una sumisión implícita e inmediata, sin preguntas, sin explicaciones y sin demora, rasgos que el Rey soberano y absoluto puede exigir de sus heraldos. En su ejercicio soberano, Dios también le enseña a Israel que su misericordia va más allá de sus límites. Él es libre de enviar mensajes de acuerdo con sus propósitos y designios, y destina esta comisión a Jonás para revelarle que Él es autónomo en mostrar misericordia a quien Él quiera mostrarla. El soberano de los reyes de la tierra también gobierna sobre las almas de Nínive, y todo lo que hace allí lo hace con sabiduría. Por último, sobre esta característica de la comisión, algunos comentaristas aluden que esta comisión fue dada como un trato soberano de reprensión de Dios sobre Israel. Este argumento se encuentra en Deuteronomio 32:21, que dice: ellos, o sea, Israel, me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Los israelitas no escucharon la palabra de Dios dada por Jonás ni por ningún otro profeta, sino que se endurecieron aún más a pesar de haber experimentado esa misericordia que vimos en la profecía de Jeroboam. Es por esta razón que Jonás es enviado de Samaria a Nínive. Un comentarista dice: Jonás tuvo que sacudirse los pies al salir de Samaria, y tuvo que ver cómo un pueblo gentil fue más justo que sus propios coterráneos, pues se arrepintieron a solo un llamado del profeta, mientras que Israel rechazaba y resistía toda palabra que los profetas hablaban de parte de Dios. Vista pues esta característica de la comisión, vamos a un tercer punto, que es el análisis de esta comisión como una comisión justa. Esta es una comisión justa. La palabra que vino a Jonás tenía un fin específico. Leemos: levántate y ve a Nínive. Eso era lo que tenía que hacer Jonás. Se nos dice de Nínive que fue una gran ciudad, grande en población, geografía, estructura e influencia.
Siendo la capital de Asiria, dominaba muchas naciones a través de distintos sometimientos crueles, dentro de los cuales estuvo la nación de Israel en la cautividad. Fue una ciudad de reyes y sus reinados se expandieron sobre el globo terráqueo. Fue centro del paganismo sin el conocimiento y la adoración del verdadero Dios. Y a pesar de todo su esplendor y belleza, pues eso significa la palabra Nínive, esta gran ciudad también estaba bajo la vista del juez justo de toda la tierra. El Señor la mira con desprecio por su pecado. Su justicia pasa por allí para ver si hay algún hombre que haga el bien y no lo haya. En su título de juez reclama lo que es suyo, pues dice Ezequiel 18:4, «He aquí que todas las almas son suyas». Esta gran ciudad era una ciudad impía. Dice nuestro texto, «Ha subido su maldad delante de mí». Su maldad ha llegado a un alto grado, al más alto nivel. La medida de ella está llena hasta el borde. Su maldad ha subido, como la de Sodoma en Génesis 18:20 al 21, donde leemos: «Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré». Nínive y sus pecados clamaban ante el trono de Dios, suplicando por justicia y juicio. Sus perversidades no dan más espera a ser juzgados, y es por esta razón que se encomienda a Jonás, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era merecedora de ese clamor en contra de sus pecados, una nación que había llenado la paciencia del Señor. Matthew Henry comenta sobre esto: «Es una afrenta abierta a Dios, está pecando contra Él, delante de sus ojos. Por lo tanto, Jonás debe clamar contra ella, debe dar testimonio contra su gran maldad y debe advertirles de la destrucción que les iba a sobrevenir por ello. Dios sale contra ella y envía a Jonás antes para proclamar la guerra y dar la alarma. Grita en voz alta, no escatiman el mensaje. No debe susurrar su mensaje en un rincón, sino publicarlo en las calles de Nínive. El que tenga oídos que oiga lo que Dios tiene que decir por medio de su profeta contra esa ciudad impía. Cuando el grito de pecado sube a Dios, el grito de venganza sale contra el pecador. Debe ir a Nínive y clamar allí mismo contra su maldad». Aquella ciudad, llena de luz y gloria, también estaba llena de lujuria e idolatría. No crea, querido oyente, que Nueva York, Roma, Moscú y todas estas ciudades se justificarán con su esplendor y avance ante Dios. Hemos escuchado a muchas personas que les gustaría que Colombia fuera como estas ciudades, donde aparentemente todo es progreso, pero que resultan a los ojos de la Biblia ser retrocesos morales y fuente de todo juicio. Su confianza en sus edificios, sus tecnologías, sus leyes, será destrozada completamente cuando el Señor traiga a su estrado el caso de cada una de ellas. Sofonías 2:15 dice sobre Nínive. También podríamos decir que dice sobre cada una de estas ciudades. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Y esto mismo pasará con aquellos que confían en sí mismos. Un puritano dijo lo siguiente: ningún hombre se sienta tan alto sin que la destrucción se sienta por encima de él, y caerá sobre todos los que persisten en su deserción. Es así como nuestro Señor encarga a Jonás esta comisión para mostrarle que Él ordena conforme sus propósitos y que sus ojos están sobre toda la tierra para juzgar lo que está mal. ¿Qué hemos visto hasta el momento?
Vimos un breve repaso histórico sobre la vida de Jonás. Explicamos 2 características de la comisión a Nínive. Y ahora permítame finalizar con algunas aplicaciones que podemos deducir de este estudio. Mis queridos hermanos en Cristo, ninguno de nosotros es inmune ni está aislado del clima religioso en el que vivimos y nos movemos. Jonás fue un hombre de Dios al que se le encomendó de forma directa una comisión, quien fue testigo de la obra de gracia en tiempos de un rey malvado, pero que fue infectado con el espíritu religioso de la época en la que vivió. Esto debería ponernos alertas en oración continua, suplicando a Dios que exponga cualquier incursión carnal que habite en nuestros corazones de este tipo. Debemos orar fervientemente para que nos ayude a estar atentos con respecto a nuestra influencia sobre otros. No tenemos una influencia neutral sobre aquellos con quienes nos codeamos. De alguna forma estamos influenciando a nuestros hijos, familiares y amigos, ya sea para que broten ríos de agua viva para refrescar o arroyos contaminados. Jonás fue un hombre que en algunas áreas bien podríamos seguir su ejemplo. Podemos orar que Dios nos haga como Jonás en la medida en que Él es más parecido a Cristo. Pero en otras áreas vemos reflejado en Jonás algo de lo más abominable y carnal, y esto debe hacernos velar y orar para no caer en esta tentación. Mi segunda aplicación tiene que ver con la soberanía de Dios. Debemos entender que el mismo Dios que le dio esa orden imperativa a Jonás es el mismo Dios que hoy nos dice, por tanto, id. Él ejerce el indiscutible derecho de ordenarlo, y nuestra única responsabilidad cuando Él ha hablado es la de obedecer. Dios es el Señor de la historia, el Señor de las naciones, de los profetas, de la iglesia. Él hace los precedentes. Él es libre de hacerlos y de romperlos conforme a su propia voluntad soberana. Él es el Dios de Jonás y también es nuestro Dios. Así que cuando Jesús habla es nuestro deber obedecer. Mateo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, afirmando Cristo su dominio universal como mediador y poder absoluto. Él es soberano sobre todas las almas y aún más ejerce dominio sobre el acto de otorgar o negar su gracia conforme a sus deseos. Él envía a sus siervos a predicar las buenas nuevas en el momento y lugar que ha decretado. Se viste de rey justo para traer juicio a quien quiere y se engalana de gracia para llamar al arrepentimiento a quien no lo merece. Y yo tiemblo cuando leo esto porque sé que en mi corazón no he hecho lo que Él me ha ordenado. No somos discípulos de Cristo para cumplir nuestros propósitos, sino para obedecer los suyos. Siempre el asunto del cristianismo será un tema de fe seguido de obediencia. Fallaremos toda vez que nuestra vida no lleve marcada esta dispensación soberana. Por tanto, id, dice esta orden. El Señor nos da a entender que su voluntad es la de poner a obrar a sus siervos. Nos pone en un ámbito de trabajo y no de descanso. A Él se le ha dado todo poder, por tanto nos da primero esta confianza y después nos llama a laborar en esta carga que Él guarda en su corazón. Es un precepto de batalla. Él mismo nos enlista como soldados y nos da las botas para llevar el mensaje a otras naciones. Es como si dijera, todo poder me ha sido dado. Id pues, levántate, ensilla tu caballo, marcha con la bandera del Evangelio y ve al frente como portavoz de mi buena voluntad para con los hombres. No temamos predicar el Evangelio a las personas, pues Jonás fue enviado a una nación poderosa y fue preparado para que no se asustara del esplendor y la riqueza y el poder de esta ciudad. Deseo agregar este comentario de Juan Calvino. Cada vez que Dios nos exija algún servicio y al mismo tiempo veamos que esa exigencia es difícil o aparentemente imposible, recordemos esto, que no hay nada en el mundo entero que no deba ceder al mandato de Dios. Entonces cobraremos valor y confianza, y nada podrá apartarnos de nuestro deber y de un curso correcto, aunque el mundo entero luche contra Dios. Animémonos con esto, mis hermanos. Y es que nada es más satisfactorio para un alma penitente que su juez sea su mediador. Nos complace saber que todo poder está en manos de Cristo, porque estamos seguros de que será utilizado correctamente.
Ya no nos cuesta entender la predestinación, pues reconocemos su soberanía en la salvación y nos acogemos con alegría a sus preceptos. Cito a Spurgeon: Cristo es bendito, oh que Él tenga todo el poder, que haga lo que quiera con Él, porque no puede querer nada que no sea lo correcto. Todo lo justo, lo verdadero y lo bueno es su proceder. Denle una soberanía sin límites. No queremos una monarquía limitada cuando Cristo es el Rey. No, pongan toda corona en esa querida cabeza y dejadle tener un dominio ilimitado, pues no hay nadie como Él. Él es más glorioso que todos los hijos de los hombres, y es nuestra alegría saber que se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Oremos pues, hermanos, para que nuestro llamado no sea en vano, sino que el título que hoy tenemos de heraldos de Cristo no sea meramente un asunto formal, sino que haya un anhelo por pregonar las verdades del Evangelio al mundo. Como última aplicación para nosotros como iglesia, es que debemos seguir creciendo en el entendimiento del Evangelio. Prediquemos todo el consejo de Dios. Continuemos promulgando los justos juicios de Dios sobre los pecadores sin adornos ni temores a la respuesta. Que el temor de Jehová sea uno de los temas esperados en nuestra predicación. Es en la cruz en donde la justicia de Dios también es revelada en este mensaje. Hablemos pues de Cristo como aquel cordero inmolado preparado para el matadero, dispuesto a recibir toda la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Cada palabra de nuestro mensaje debe contener las gotas de sudor, las expresiones de dolor, el sufrimiento, el amor que Cristo vivió tras recibir de su Padre de forma completa toda esa justicia que clamaba por ser resuelta. No es como muchos dicen hoy, esa manera grotesca de predicar con la famosa frase: amigo, cree, Cristo te ama. No, así no es, hermanos. No es lo que la Biblia nos enseña, no es lo que el soberano de las almas nos encargó enseñar. No es sobre ese sentimentalismo ridículo del cual hoy muchos siervos de Satanás quieren engañar. Sea esto anatema, como dice el apóstol. No pueden acercarse a la Biblia y llegar a esta conclusión tan perversa. No puede ser que tras siglos de reprensiones y enseñanzas al pueblo de Israel, la supuesta iglesia de Cristo llegue a resumir todo este consejo en esa frase tan amarga. Debemos pues procurar presentarnos delante de Dios como siervos que saben los asuntos de su Señor y que reconocen las doctrinas de su palabra. Hasta aquí mis aplicaciones para la iglesia. Ahora quiero dirigir a las personas que aún no han creído en Cristo. El Salmo 50:21 dice sobre el impío: estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Los ninivitas pensaron que podían vivir como quisieran, que podían hacer lo suyo. Decían: miren nuestro poderío, miren nuestro crecimiento, miren nuestro éxito militar, miren nuestros muros, miren nuestra sociedad, miren nuestra cultura. Y Dios, con una sola palabra, les dice: sabed que vuestros pecados han surgido antes de esto, y el momento del juicio ha llegado. Os llevaré a la tierra, os humillaré. En los tiempos de Jonás, Nínive fue un monumento de la misericordia del Señor. 60 años más tarde, después de la profecía del profeta Nahum, Nínive fue un monumento de su justicia. Dios destruye esta ciudad y toda su gloria, la hace polvo, como un monumento a su justa ira contra los pecadores no arrepentidos. Ese es el Dios de la Biblia, amigo. Tan decidido está Dios a llevar un mensaje de juicio que no importa lo que suceda, lo hará llegar. No importa si deba preparar un gran pez para Jonás. Se preservará Jonás en ese pez y después hará que ese pez lo vomite. Dios obrará de tal manera que este mensaje lleno de justicia
llegue a los oídos de cada persona. De ninguna manera Él tomará su ignorancia acerca de su persona como motivo para perdonarlo. No, por el contrario, Él no es como usted. Cada cosa que hace en su vida, Él la pondrá enfrente de sus ojos cuando esté en su presencia y será juzgado de acuerdo con esto. Sin esperanza, sin un abogado que lo defienda a su lado, sin una tregua o plazo para arrepentirse. Él calla hoy, pero mañana saldrá de su boca castigo y juicio contra usted. No sea ingenuo. Su vida no está comprada, su vida está condenada. Por último, déjeme decirle esto, querido oyente. En otras traducciones, la palabra pregona que leímos en Jonás 1 se traduce como llorar en contra de. Así que podríamos decir que Jonás publicó las palabras del Señor como si estuviera llorando a Nínive. Y hoy estoy frente a usted con un dolor en mi corazón, diciéndole que si no se arrepiente de sus pecados, el Señor lo destruirá. Vengo ante usted en esta mañana como gimiendo para decirle que sus pecados están delante del trono del Señor, que su maldad ha subido delante de Él, que sus pecados han rebosado la copa del juicio de Dios, y que si no cree en Jesucristo, se arrepiente y comienza a caminar en su verdad, Él no descansará hasta que su cuerpo se halle en el polvo, hasta que sus planes queden en el olvido y hasta que su memoria no sea recordada. Y como dijo un puritano, cuando el Señor envía a sus siervos a llorar, es como si Él mismo lo hiciera. Y cuando Dios llora, nosotros deberíamos lamentarnos hasta la muerte, considerando que no hay nada en este mundo que haga promulgar a Dios lloro como lo es el pecado. Laméntese, pues, hasta la muerte, amigo, pues Dios es fuego consumidor. Haga lamento en este día y haga de Cristo su Salvador. También fui comisionado para darle este mensaje, que Dios también es misericordioso y se ha provisto de un Salvador para los pecadores, que Él perdonará su pecado si se arrepiente y cree en su obra en la cruz. Reconozca a Cristo en su vida como Salvador y Él estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es el único que lo puede librar de este justo juicio y darle una vida nueva para su justicia por medio de la fe. Cuando el Señor lo llame a este juicio, usted tendrá un defensor. Porque como dice Romanos, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Señor nos ayude a continuar sometiéndonos a su voluntad con amor y obediencia. Oremos.